El notario levantó la vista del documento con una expresión que jamás había visto en sus 30 años de carrera. Mis hermanos dejaron de reír. El silencio se volvió tan denso que podía cortarse con un cuchillo. Patricia, la mayor, fue la primera en palidecer cuando el juez comenzó a leer mi última línea. «Esto no puede ser posible», murmuró Carlos, mi hermano menor, mientras las manos le temblaban. Pero yo ya no los escuchaba. Después de 20 años soportando sus burlas, sus desprecios y sus intentos de borrarme de la familia, finalmente había encontrado la manera perfecta de demostrarles quién era realmente la hija más inteligente de Esperanza Morales. Mi nombre es Magdalena Morales Vázquez. Tengo 42 años y hasta hace 3 meses mi familia me consideraba la oveja negra, la fracasada, la que nunca pudo hacer nada bien. Hoy les voy a contar cómo una simple maestra de primaria logró lo que ningún abogado caro pudo hacer: desenmascarar 20 años de mentiras y recuperar lo que siempre fue mío por derecho. Todo comenzó un martes lluvioso de octubre, cuando recibí la llamada que cambiaría mi vida para siempre. Estaba corrigiendo exámenes de matemáticas de mis alumnos de 4º grado cuando el teléfono sonó con esa insistencia que solo traen las malas noticias. «Magdalena, es Patricia». La voz de mi hermana mayor sonaba extrañamente formal. «Mamá tuvo otro infarto. Esta vez no lo va a superar». Las palabras flotaron en el aire como hojas secas. Esperanza Morales, la mujer que me había dado la vida y que después había pasado 2 décadas haciéndome sentir que no la merecía, estaba muriendo. Dejé caer el bolígrafo rojo sobre el escritorio y sentí cómo el mundo se desplomaba a mi alrededor. «¿En qué hospital están?», logré preguntar, aunque mi voz sonaba como si viniera de muy lejos. «En el Ángeles del Pedregal, pero Magdalena...». Patricia hizo una pausa que presagiaba tormenta. «Mamá no quiere verte. Dice que ya bastante dolor le has causado». Ahí estaba, otra vez. El mismo discurso de siempre. Según mi familia, yo era la responsable de todos los males que habían aquejado a los Morales desde que cumplí 18 años. Mi decisión de estudiar para maestra en lugar de administración de empresas había sido una traición al legado familiar. Mi matrimonio con Roberto, un mecánico honesto pero sin dinero, había sido una vergüenza para el apellido. Mi divorcio, 5 años después, había sido la confirmación de que jamás haría nada bien. «Entiendo», respondí, aunque por dentro se me partía el alma. «Dale mis condolencias cuando sea el momento». «Magdalena, espera». La voz de Patricia se suavizó ligeramente. «Tal vez puedas venir al funeral. Después de todo, eres su hija». Después de colgar, me quedé sentada en mi pequeño departamento de doctores, mirando por la ventana las calles mojadas, donde los niños corrían esquivando charcos. Mis hermanos vivían en las lomas, en casas que mi madre les había comprado con el dinero de la fábrica textil que mi padre había construido desde cero. Yo vivía con mi sueldo de maestra, en un departamento de 2 recámaras que había pintado yo misma y donde cada mueble había sido comprado con esfuerzo y sacrificio. La diferencia no era casualidad. 20 años atrás, cuando murió mi padre, todo había cambiado. Patricia, que estudiaba administración, se hizo cargo de la empresa. Carlos, el menor, se dedicó a la vida social y a gastar dinero mientras conseguía contactos útiles para el negocio. Y yo, la rebelde que había elegido ser maestra, fui gradualmente excluida de las decisiones familiares, de las reuniones de empresa y finalmente de la vida de mi madre. «Esperanza está muy dolida contigo», me había dicho Patricia años atrás. «Siente que la traicionaste al no continuar con la tradición familiar». Lo que nunca me dijeron fue que mi madre había intentado buscarme varias veces durante esos años. Lo supe más tarde, cuando la señora Carmen, su vecina de toda la vida, me contó cómo Esperanza preguntaba por mí cada vez que la visitaba. Pero mis hermanos siempre tenían una excusa: que yo estaba muy ocupada, que había viajado, que no me interesaba la familia. El funeral fue exactamente lo que esperaba. Una ceremonia llena de gente que conocía a la exitosa empresaria Esperanza Morales, pero que nunca había conocido a la mujer que me despertaba cada mañana cantando boleros en la cocina.
Patricia y Carlos recibían condolencias como los únicos herederos del imperio textil, mientras yo permanecía en una esquina, vestida con mi único traje negro, sintiéndome invisible. Durante la misa, el padre José habló sobre el legado que mi madre dejaba. Mencionó la empresa, los empleos que había generado, las obras de caridad que había financiado, pero no mencionó los sábados que pasaba enseñándome a coser, las noches que se quedaba despierta ayudándome con las tareas, o cómo me defendía cuando mis hermanos se burlaban de mis sueños de ser maestra. Esperanza Morales fue una mujer de mi familia, dijo el sacerdote, y yo sentí una punzada de ironía amarga. ¿Qué tipo de mujer de familia muere sin hablar con una de sus hijas durante 2 décadas? Fue durante el sepelio cuando escuché la conversación que lo cambiaría todo. Me había alejado del grupo principal porque no soportaba más las miradas de lástima de los conocidos de la familia, cuando las voces de mis hermanos llegaron hasta mí, claras como campanadas. «No se preocupen por Magdalena», escuchaba decir a Carlos, a uno de los socios de la empresa. «Mamá se aseguró de que no pueda reclamar nada. El testamento está blindado». Patricia se rió suavemente, con esa risa que conocía desde la infancia y que siempre había usado para hacerme sentir pequeña. 20 años esperando que madurara y regresara a casa. Al final, la maestra se quedará exactamente con lo que se merece, nada. El viento de octubre movió las hojas secas a nuestros pies mientras bajaban el ataúd de mi madre. Pero yo ya no sentía el frío. Una extraña calma se había apoderado de mí, como si después de años de nadar contra la corriente, finalmente hubiera encontrado la orilla donde descansar. Por primera vez en 20 años, una sonrisa se dibujó en mis labios mientras mis hermanos celebraban su victoria prematura. Las palabras de mis hermanos me acompañaron durante todo el camino de regreso a casa. La maestra se quedará exactamente con lo que se merece. Nada. Pero mientras el taxi avanzaba por las calles de la ciudad, algo extraño comenzó a suceder en mi mente. Los recuerdos empezaron a reorganizarse como piezas de un rompecabezas que durante años había creído incompleto. Esa noche, en la soledad de mi departamento, saqué de una caja de zapatos todos los documentos que había guardado de mi padre. Fotos amarillentas, cartas escritas en su letra inclinada y cuidadosa, recibos de compras familiares, papeles que había conservado por nostalgia y que ahora revisaba con ojos completamente diferentes. Mi padre, Joaquín Morales, había sido un hombre meticuloso hasta la obsesión. Guardaba copias de todo, anotaba cada detalle en pequeñas libretas que siempre llevaba en el bolsillo de la camisa. Documentaba cada decisión importante como si supiera que algún día alguien necesitaría reconstruir la historia. Entre esos papeles encontré algo que había olvidado por completo, una carta que mi padre me había escrito 2 meses antes de morir, cuando yo tenía 21 años y acababa de graduarme de la escuela normal. La letra se veía más temblorosa que de costumbre, como si hubiera intuido que el tiempo se le agotaba. Mi querida Magdalena, comenzaba con esa formalidad cariñosa que siempre usaba conmigo. Sé que tus hermanos no entienden tu decisión de ser maestra, pero yo admiro tu valentía más de lo que las palabras pueden expresar. Tienes el corazón más noble de mis 3 hijos, y también el más inteligente, aunque ellos se empeñen en no verlo. Por eso he tomado una decisión que comprenderás cuando seas mayor y el momento sea el correcto. Mis manos comenzaron a temblar mientras continuaba leyendo. En mi escritorio, en el cajón secreto que solo tú conoces, porque eras la única lo suficientemente curiosa para encontrarlo, está guardado algo muy importante. Cuando llegue el momento adecuado, cuando sientas que es necesario, ve por él. Todo lo que necesitas saber está ahí, y recuerda siempre, tu papá no, ni te olvidará jamás. El cajón secreto. Una avalancha de recuerdos me golpeó de inmediato. Lo había descubierto cuando tenía 8 años, durante una de esas tardes largas en las que me quedaba en la oficina de mi padre mientras él trabajaba. Era un compartimento oculto detrás del tercer cajón del escritorio de caoba, tan pequeño y bien disimulado que solo un niño curioso o alguien que conociera exactamente su ubicación podría encontrarlo. Es nuestro secreto, ¿verdad, princesa?
me había dicho mi padre cuando me descubrió jugando con el mecanismo. Algún día entenderás para qué sirve. Corazón me latía tan fuerte que podía escucharlo en el silencio del departamento. Durante 20 años, ese cajón había permanecido ahí, en la casa familiar, guardando quién sabe qué secretos. Y durante 20 años, mis hermanos habían asumido el control total de todo, sin siquiera imaginar que podía existir algo que desconocían. A la mañana siguiente falté al trabajo por primera vez en 5 años. Llamé a la escuela y les dije que tenía una emergencia familiar, lo cual técnicamente era cierto. Me vestí con mi mejor ropa, como si fuera a una cita importante, y tomé el metro hacia San Ángel, hacia la casa donde había crecido y de la que me habían exiliado silenciosamente. Durante el viaje, repasé mentalmente el plano de la casa. Patricia y Carlos habían estado muy ocupados con los abogados y los trámites legales. Según lo que había escuchado en el funeral, tenían reuniones programadas toda esa semana para revisar los activos de la empresa y planificar la transición. Eso significaba que la casa estaría vacía durante las horas de oficina. Llegué a las 10 de la mañana. La casa se veía exactamente igual que siempre desde afuera. La fachada de piedra gris que mi padre había mandado construir cuando la fábrica comenzó a prosperar. El jardín cuidado por las mismas manos expertas de don Aurelio durante más de una década. Las ventanas con marcos blancos que mi madre mandaba pintar cada año. Pero había una diferencia sutil en el ambiente. La casa se sentía vacía, no solo de personas, sino de vida, como si la partida de mi madre hubiera llevado consigo el alma del hogar. Toqué el timbre para asegurarme de que no había nadie. Después de esperar 5 minutos, usé la llave que mi madre me había dado años atrás y que yo nunca había regresado. Había guardado esa llave durante 2 décadas sin saber exactamente por qué, como si alguna parte de mí hubiera intuido que algún día la necesitaría. La puerta se abrió con un chirrido familiar. El interior olía exactamente igual que en mis recuerdos, a lavanda, a los cigarrillos mentolados que mi madre fumaba a escondidas y a esa mezcla indefinible de historia familiar que solo tienen las casas habitadas por generaciones. Caminé por el pasillo principal como si fuera un fantasma visitando su vida anterior. Todo estaba exactamente como lo recordaba, pero cubierto por una capa de tristeza que se podía sentir en el aire. Los retratos familiares seguían colgando en las paredes. Mi graduación de la normal, la boda de Patricia, el viaje de Carlos a Europa. Pero noté algo que me partió el corazón. Alguien había quitado mi fotografía de graduación de la universidad del lugar prominente donde siempre había estado. Mi padre se encontraba al final del pasillo, y cuando abrí la puerta, el tiempo se detuvo completamente. 20 años después de su muerte, mi madre había mantenido todo exactamente igual. Los libros de contabilidad seguían apilados en el mismo orden obsesivo. Las fotografías familiares permanecían en sus marcos de plata y el escritorio de caoba que él había comprado como símbolo de su éxito conservaba hasta el último detalle. Me acerqué al escritorio con pasos lentos, casi reverentes. Mis dedos acariciaron la superficie pulida de la madera mientras los recuerdos me inundaban. ¿Cuántas tardes había pasado aquí, sentada en el suelo mientras mi padre trabajaba, fingiendo que yo también tenía papeles importantes que revisar? Algún día, cuando seas grande, vas a entender cómo funciona todo. Esto, me había dicho una vez, señalando los documentos que siempre cubrían su escritorio. Y cuando ese día llegue, vas a saber exactamente qué hacer. Con manos temblorosas, busqué el mecanismo secreto del tercer cajón. Temía que después de tantos años mis dedos no recordaran la secuencia exacta, pero la memoria muscular es más poderosa que el tiempo. Presioné el pequeño resorte oculto en la parte posterior del cajón. Escuché el clic metálico familiar y el compartimento secreto se deslizó hacia afuera como si hubiera estado esperando este momento durante 2 décadas. Dentro había un sobre amarillo, sellado y con mi nombre escrito en la letra inconfundible de mi padre. Junto al sobre había una pequeña llave dorada y una nota adhesiva que decía: Caja de Seguridad 47, Banco Nacional, sucursal Insurgentes. Mis piernas se convirtieron en gelatina. Me senté en la silla de mi padre, la misma silla donde él había tomado las decisiones que habían forjado el destino de nuestra familia, y abrí el sobre con dedos que temblaban de anticipación y miedo.
Lo que leí cambió todo lo que creía saber sobre mi vida, mi familia y mi lugar en el mundo. El documento que tenía entre mis manos no era simplemente un testamento alternativo. Era una declaración de guerra silenciosa que mi padre había librado desde la tumba durante 20 años. Según el testamento secreto, fechado apenas 3 semanas antes de su muerte, mi padre había dividido la herencia de manera completamente diferente a lo que mis hermanos habían creído durante 2 décadas. La empresa Textil Morales no pertenecía únicamente a Patricia y Carlos. Yo tenía derecho al 40% de las acciones, mientras que ellos se repartían el 60% restante. Pero eso era solo el comienzo. Mi padre había creado un fideicomiso secreto años antes de morir. Durante las 2 décadas que habían transcurrido desde su fallecimiento, cada mes se había estado acumulando dinero de las ganancias de la empresa en una cuenta bancaria que llevaba mi nombre. Los dividendos que me correspondían por mi participación accionaria, más los intereses compuestos de 20 años, habían generado una fortuna que jamás había imaginado posible. Pero lo que realmente me quitó el aliento fue la carta personal que acompañaba al documento legal, escrita en esas últimas semanas, cuando mi padre ya intuía que su corazón no resistiría mucho más. Mi querida Magdalena, si estás leyendo esto, significa que finalmente has descubierto lo que siempre fue tuyo por derecho y por mérito. Sé que tus hermanos van a tratar de marginarte cuando yo no esté. Conozco demasiado bien a Patricia y su obsesión por el control. Conozco a Carlos y su tendencia a dejarse manipular por quien parezca más fuerte. Pero tú eres diferente, hija mía. Tienes principios inquebrantables. Tienes un corazón que se preocupa por otros antes que por ti misma. Y por eso mereces no solo una parte de lo que construí con mis manos, sino la oportunidad de demostrarte a ti misma de qué eres realmente capaz. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas, manchando el papel que había esperado 20 años para llegar a mis manos. No quise revelarte nada de esto mientras yo vivía porque necesitabas forjar tu propio camino, crear tu propia identidad lejos de la sombra del dinero familiar. Ser maestra fue la decisión más valiente y hermosa que pudiste tomar, porque elegiste ayudar a formar el futuro de otros niños por encima de cualquier ganancia material. Ahora tienes ambas cosas, tu vocación sagrada y los medios económicos para hacer algo verdaderamente grande con ella. Continué leyendo mientras mi mundo se reconstruía completamente. He estado observándote desde la distancia todos estos años, orgulloso de cada paso que has dado. Sé de tus calificaciones perfectas en la universidad. Sé de los reconocimientos que has recibido como maestra. Sé cómo tus alumnos te adoran y cómo has cambiado la vida de decenas de niños. También sé que tus hermanos han intentado convencer a tu madre de que tú los habías abandonado, cuando la verdad es exactamente lo contrario. Mi respiración se cortó. Mi padre lo había sabido. Había sabido sobre la manipulación, sobre las mentiras, sobre el aislamiento sistemático al que me habían sometido. Usa este regalo sabiamente, hija mía, y cuando llegue el momento de revelar la verdad, hazlo con la elegancia y la inteligencia que siempre te han caracterizado. No busques venganza, busca justicia. No busques lastimar, busca sanar. Eres la única de mis hijos que tiene la sabiduría para manejar este poder correctamente. Me quedé sentada en el sillón de cuero de mi padre durante lo que me parecieron horas. La casa permanecía en silencio absoluto, como si hasta las paredes estuvieran procesando la magnitud de lo que acababa de descubrir. Podía sentir la presencia de mi padre en cada rincón de esa oficina, en el aroma a tabaco de pipa que aún impregnaba los libros, en la pluma fuente que descansaba sobre el escritorio como si la hubiera usado apenas ayer, en la fotografía familiar donde aparecíamos los 5 juntos en tiempos más felices. Recordé las tardes de mi infancia en que me sentaba en el suelo de esta misma oficina mientras él trabajaba, fingiendo que yo también tenía documentos importantes que revisar. Él siempre me daba hojas en blanco y un lápiz para que ayudara con los números de la empresa. Algún día todo esto será de ustedes 3, me había dicho una vez, señalando hacia la ventana que daba vista a la fábrica. Tú, Magdalena, tú tienes algo especial.
Tienes la capacidad de ver más allá de los números, de entender que un negocio no es solo dinero, sino gente que depende de las decisiones que tomemos. Doblé cuidadosamente los documentos y los guardé en mi bolsa, junto con la llave de la caja de seguridad. Antes de irme, me permití caminar una vez más por la casa que había sido mi hogar. En la sala, vi que habían quitado todas las fotografías donde yo aparecía. En la cocina, el lugar donde solía sentarme a desayunar tenía ahora una planta decorativa. Era como si hubieran estado borrando meticulosamente mi existencia de la historia familiar. Cuando salí de la casa, me crucé con Carmen, la empleada doméstica que había cuidado de nosotros desde que éramos niños. Sus ojos se iluminaron al verme, pero también noté una tristeza profunda en su mirada. «Niña Magdalena, qué gusto me da verte. Tu mamá te extrañaba mucho, ¿sabes? Mucho más de lo que jamás te dijeron». «¿En serio, Carmen?» «Ay, sí, mi niña. Todos los días preguntaba por ti. ¿Cómo estará mi Magdalena? ¿Será feliz siendo maestra? ¿Tendrá suficiente dinero para vivir bien?» Pero cada vez que quería llamarte o visitarte, don Carlos o doña Patricia le decían que era mejor no molestarte, que estabas muy ocupada construyendo tu nueva vida sin la familia. Una nueva ola de dolor y rabia me atravesó el pecho. 20 años perdidos por la manipulación sistemática de mis hermanos. 20 años en los que mi madre y yo pudimos habernos reconciliado, habernos entendido, habernos amado de nuevo como cuando yo era niña. Carmen, una pregunta muy importante. ¿Tú sabías que mi papá tenía documentos especiales guardados? La mujer mayor me miró con esos ojos que habían visto crecer a 3 generaciones de la familia Morales. Tu papá era un hombre muy inteligente, niña. Más inteligente de lo que cualquiera de sus hijos jamás imaginó. Siempre decía que las cosas verdaderamente importantes había que guardarlas muy bien guardadas hasta que llegara el momento correcto de usarlas. Y también me decía que tú eras la más parecida a él de todos sus hijos, la que había heredado su corazón y su cerebro. No necesitaba más confirmación. Carmen sabía. Quizás no todos los detalles, pero sabía que había algo más grande de lo que mis hermanos habían supuesto durante todos estos años. Esta tarde fui directamente al Banco Nacional. El empleado me miró con curiosidad, profesional cuando presenté la llave y los documentos de identificación. La caja de seguridad 247 había estado intacta durante 20 años, acumulando polvo y secretos que ahora estaban a punto de ver la luz. Cuando la abrió, mi respiración se cortó por completo. Además de las copias certificadas de todos los documentos legales, había cartas que mi padre me había escrito durante los últimos meses de su vida, fotografías de nuestra familia en los tiempos verdaderamente felices, y algo que me hizo llorar sin control. Un pequeño cuaderno de piel donde había documentado cada uno de mis logros desde que entré a la universidad. Magdalena se graduó con mención honorífica de la escuela normal, decía una entrada con fecha de hace 20 años. La directora me contó que es la estudiante más prometedora que han tenido en una década. Más adelante, Magdalena consiguió trabajo en la escuela Benito Juárez. El director dice que los niños la adoran. Y después, Carmen me contó que unos padres de 1960 familia fueron a la escuela para agradecer personalmente a Magdalena por ayudar a su hijo con problemas de aprendizaje. Mi padre había estado siguiendo mi vida desde la distancia, orgulloso de cada una de mis decisiones, documentando cada paso de mi carrera mientras mis hermanos creían que me había olvidado para siempre. La última entrada, escrita con letra temblorosa apenas una semana antes de su muerte, decía: «Magdalena es todo lo que esperaba que fuera. Una mujer de principios, inteligente, generosa y fuerte. Cuando descubra la verdad, espero que use este poder para sanar nuestra familia, no para destruirla». Esa noche, sentada en mi pequeño departamento con todos los documentos extendidos sobre la mesa del comedor, el plan comenzó a formarse en mi mente como las piezas de un rompecabezas que finalmente encontraban su lugar correcto. No podía simplemente aparecer con los documentos y exigir mis derechos. Conocía demasiado bien a Patricia y su habilidad para manipular cualquier situación a su favor. Encontraría la manera de cuestionar la validez del testamento, de alegar que mi padre no estaba en sus cabales cuando lo firmó,
de crear una batalla legal que se extendería por años y que al final solo beneficiaría a los abogados. No. Tenía que ser mucho más inteligente que eso. Tenía que esperar el momento perfecto, cuando estuvieran completamente confiados en su victoria, cuando creyeran que habían ganado definitivamente la partida. El momento perfecto llegó una semana después, cuando recibí la citación oficial para la lectura del testamento público de mi madre. La oficina del notario Ramírez se encontraba en una de esas torres de cristal del Polanco que parecen diseñadas para intimidar. Llegué 15 minutos antes de la hora citada, vestida con mi mejor traje negro y cargando una carpeta que mis hermanos asumieron contenía solo algunos recuerdos sentimentales de mi madre. Patricia ya estaba ahí cuando entré, impecable como siempre en su traje sastre gris que gritaba éxito empresarial. Carlos llegó 5 minutos después, acompañado por 2 abogados que reconocí como los mismos que habían estado en la casa después del funeral. Ambos me saludaron con esa cortesía fría que se reserva para los parientes pobres a quienes se tolera por obligación. Magdalena. Patricia se acercó y me dio 2 besos en las mejillas, pero sus ojos permanecieron duros como piedras. Qué bueno que pudiste venir. Sé que esto debe ser difícil para ti, especialmente considerando que mamá nunca cambió de opinión sobre tu decisión de vida, añadió Carlos con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. El notario Ramírez era un hombre mayor, de esos que han visto todo tipo de dramas familiares desarrollarse en su oficina. Nos invitó a sentarnos alrededor de una mesa de caoba pulida, mientras él acomodaba los documentos con movimientos precisos y ceremoniosos. Bien, comenzó, ajustándose los anteojos. Estamos aquí para la lectura del último testamento y disposiciones finales de la señora Esperanza Morales Vázquez, fallecida el pasado 15 de octubre. Mis hermanos se acomodaron en sus sillas con la satisfacción apenas contenida de quienes saben que están a punto de recibir exactamente lo que esperan. Patricia había sacado una libreta y una pluma cara, lista para tomar notas sobre su nueva situación financiera. Carlos jugueteaba nerviosamente con sus gemelos de oro, pero la sonrisa no se borraba de su rostro. El testamento está fechado el 5 de septiembre del año en curso, continuó el notario, y fue redactado en pleno uso de sus facultades mentales por la señora Morales. Las primeras disposiciones fueron exactamente lo que todos esperaban. La casa familiar para Patricia, por ser la hija mayor y quien mejor puede mantener el legado del hogar. Las cuentas bancarias personales de mi madre se dividían entre Patricia y Carlos. Algunas joyas menores para mí, como recuerdo del cariño que una vez compartimos. Con cada párrafo, mis hermanos se relajaban más. Patricia incluso se permitió una pequeña sonrisa de satisfacción cuando el notario mencionó que ella heredaba el control total de las acciones de la empresa textil. Y finalmente, el notario carraspeó. La señora Morales dejó algunas palabras personales para cada uno de sus hijos. Comenzó con Patricia. Un párrafo sobre su orgullo por la manera en que había manejado la empresa, su confianza en que continuaría el legado familiar, su esperanza de que fuera feliz en su nueva posición como única dueña del imperio textil. Para Carlos, palabras de cariño sobre su carisma social, su habilidad para hacer contactos importantes, su papel vital como representante de la familia en los círculos empresariales de la ciudad. Y después llegó mi turno. Para Magdalena, leyó el notario con una expresión ligeramente diferente. Mi hija menor, quien eligió un camino diferente al que yo esperaba. Patricia y Carlos intercambiaron miradas de satisfacción apenas disimulada. Magdalena, durante muchos años creí que me habías abandonado, que habías elegido una vida que no incluía a tu familia. Pero en estos últimos meses, cuando la enfermedad me obligó a reflexionar sobre mi vida, descubrí algunas verdades que me rompieron el corazón. La sonrisa se desvaneció lentamente del rostro de Carlos. Patricia dejó de escribir en su libreta. Supe que durante todos estos años habías tratado de contactarme, que habías llamado varias veces, pero te dijeron que yo no quería hablar contigo. Supe que enviaste cartas que nunca llegaron a mis manos. Supe que en cada cumpleaños, en cada Navidad, en cada día importante, tú pensabas en mí mientras yo creía que me habías olvidado. El silencio en la oficina se volvió tan denso que podía cortarse con un cuchillo.
Mis hermanos habían palidecido visiblemente. Por eso, Magdalena, quiero que sepas que te perdono por todos los malentendidos que hubo entre nosotras. Y más importante aún, espero que tú puedas perdonarme a mí por haber permitido que otros influyeran en mis decisiones sobre nuestra relación. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas, pero mantuve el control. Había esperado 20 años para escuchar esas palabras, y porque sé que tu corazón es noble y que siempre has puesto a otros antes que a ti misma, he decidido dejarte algo que espero uses sabiamente, la verdad completa sobre nuestra familia. Patricia y Carlos se miraron con confusión creciente. En el cajón secreto del escritorio de tu padre, el que solo tú conocías cuando eras niña, encontrarás todo lo que necesitas saber. Tu padre fue un hombre más sabio de lo que cualquiera de nosotros comprendió en vida. Lo que descubras ahí te ayudará a entender que tu lugar en esta familia nunca fue el que creíste y que tu futuro puede ser muy diferente al que todos hemos imaginado. El notario hizo una pausa y miró directamente hacia mí. Espero, mi querida hija, que cuando tengas toda la información, tomes las decisiones correctas no solo para ti, sino para el bienestar de toda la familia. Tienes la sabiduría que tus hermanos nunca desarrollaron y la oportunidad de hacer algo grande con ella. Patricia fue la primera en reaccionar. ¿De qué está hablando? ¿Qué cajón secreto? ¿Qué información? Carlos se había puesto de pie, claramente agitado. Esto no tiene sentido. ¿Qué puede haber en el escritorio de papá que nosotros no sepamos? El notario me miró con una expresión que rayaba en la curiosidad profesional. Señorita Magdalena, ¿tiene usted conocimiento de lo que su madre está mencionando en esta carta? Abrí mi carpeta lentamente, como si fuera un ritual sagrado. Saqué los documentos que había encontrado en el cajón secreto y los coloqué sobre la mesa de caoba con la delicadeza de quien maneja explosivos. Sí, dije con una voz que sonaba más tranquila de lo que me sentía por dentro. Tengo conocimiento completo de lo que mi madre está mencionando. Patricia se inclinó hacia adelante, tratando de leer los papeles. ¿Qué es eso? Es el testamento real de nuestro padre, respondí, mirándola directamente a los ojos. El que hizo 3 semanas antes de morir, cuando se dio cuenta de cómo planeaban manejar las cosas después de su muerte. Carlos se había quedado completamente inmóvil. Eso es imposible. Nosotros tenemos el testamento de papá, lo hemos tenido durante 20 años. Tienen una versión, corregí suavemente, pero no la definitiva. Patricia intentó agarrar los documentos, pero yo los moví fuera de su alcance. El testamento que ustedes conocen fue redactado 6 meses antes de la muerte de papá. Levanté el documento principal. Está fechado 3 semanas antes de su fallecimiento y anula completamente el anterior. El notario extendió la mano. ¿Me permite revisar esos documentos? Le entregué los papeles y observé cómo su expresión cambiaba gradualmente mientras leía. Sus cejas se alzaron, sus ojos se agrandaron y finalmente se quitó los anteojos para limpiarlos nerviosamente. «Esto es extraordinario», murmuró. «Señorita Morales, ¿está usted al tanto del contenido completo de estos documentos?» «Completamente», respondí. Y después me dirigí a mis hermanos, que parecían estatuas de sal. ¿Quieren que les explique lo que significa o prefieren que el señor notario lo haga? Había recuperado algo de color en el rostro, pero sus ojos ahora ardían con una furia que conocía demasiado bien. «Esto tiene que ser una falsificación», escupió. «Una broma de mal gusto o un intento patético de...» «Patricia», la interrumpí con una calma que me sorprendió a mí misma. «Durante 20 años han creído que me habían ganado, que habían logrado borrarme de la familia y quedarse con todo lo que papá construyó». Me puse de pie lentamente, sintiéndome más alta y más fuerte de lo que me había sentido en décadas. Pero resulta que mi padre era mucho más inteligente de lo que cualquiera de ustedes imaginó. El notario Ramírez se aclaró la garganta y miró a Patricia y Carlos con la seriedad de alguien que está a punto de cambiar vidas para siempre. «Los documentos que presenta la señorita Magdalena están perfectamente certificados y son completamente válidos ante la ley», anunció con voz firme.
El testamento del señor Joaquín Morales, que ustedes conocían, ha quedado anulado por este documento posterior. Patricia se aferró al borde de la mesa, como si el mundo se estuviera desplomando bajo sus pies. Eso no puede ser posible. Nosotros hemos manejado la empresa durante 20 años. Hemos tomado todas las decisiones, hemos hecho todas las inversiones. Efectivamente, respondí con una calma que me sorprendía. Han manejado una empresa de la cual yo soy dueña del 40% desde el día que murió papá. Carlos finalmente encontró su voz, aunque sonaba estrangulada. ¿40%? ¿De qué estás hablando? Le pedí al notario que leyera las disposiciones principales. Su voz resonó en la oficina como sentencias judiciales. Joaquín Morales deja a su hija, Patricia Morales Vázquez, el 30% de las acciones de Textiles Morales. A su hijo, Carlos Morales Vázquez, el 30% de las acciones de la misma empresa. Y a su hija, Magdalena Morales Vázquez, el 40% restante, además de ser designada como la beneficiaria principal del fideicomiso establecido para la administración de los dividendos correspondientes. Pero hay más, continué, abriendo otro documento. Durante estos 20 años, mientras ustedes creían que me habían excluido completamente, mi parte de los dividendos se ha estado acumulando en un fideicomiso administrado por el Banco Nacional. Con los intereses compuestos de 2 décadas, saqué el estado de cuenta más reciente y lo deslicé por la mesa hacia ellos. Carlos fue el primero en ver la cifra. Su rostro se volvió del color de la ceniza. Patricia leyó por encima de su hombro y tuvo que sentarse bruscamente. 8 millones de pesos, susurré. Esa es la cantidad que me corresponde solo en dividendos acumulados, sin contar mi participación accionaria actual en la empresa. El silencio que siguió fue ensordecedor. Podía escuchar el tic-tac del reloj de pared del notario, el murmullo lejano del tráfico de Polanco y los latidos acelerados de mi propio corazón. Patricia fue la primera en recuperarse, y cuando lo hizo, toda la máscara de cortesía civilizada se desplomó. ¿Sabes qué, Magdalena? Siempre fuiste una manipuladora. Seguramente falsificaste estos documentos. Seguramente sobornaste a alguien para... Patricia, la interrumpí, y algo en mi tono hizo que se callara inmediatamente. Antes de que sigas por ese camino, quiero que sepas que tengo copias certificadas de cada uno de estos documentos. También tengo copias de todos los estados financieros de la empresa durante los últimos 20 años, documentos que demuestran cómo han estado manejando dinero que legalmente me pertenecía. Me puse de pie y caminé hacia la ventana que daba vista a la ciudad. Desde esa altura, todo se veía pequeño e insignificante. Pero más importante que eso, continué sin voltearme, tengo algo que ustedes perdieron hace mucho tiempo. La sabiduría para saber qué hacer con el poder cuando lo tienes. Me volteé para enfrentarlos, y vi en sus rostros el mismo miedo que yo había sentido durante 20 años cada vez que ellos tomaban una decisión sobre mi vida. Podrían pensar que voy a usar esta información para destruirlos, que voy a demandarlos por malversación, que voy a exponer públicamente cómo manipularon a mamá para alejarme de la familia, que voy a tomar control total de la empresa y echarlos a la calle. Carlos había comenzado a sudar visiblemente. Magdalena, si esto es verdad, podemos arreglar las cosas. Podemos... Arreglar las cosas, repetí, y por primera vez en toda la conversación, dejé que un poco de mi dolor se filtrara en mi voz. ¿Cómo exactamente planeas arreglar 20 años de mentiras? ¿Cómo vas a arreglar el hecho de que mamá murió creyendo que yo la había abandonado? ¿Cómo vas a arreglar todas las navidades que pasé sola esperando una llamada que nunca llegó? Patricia intentó hablar, pero levanté la mano para silenciarla. Sin embargo, continué. Papá tenía razón sobre algo. En su carta me pidió que usara esta información no para buscar venganza, sino para buscar justicia, no para lastimar, sino para sanar. Saqué una hoja de papel de mi carpeta y la puse sobre la mesa. Esta es mi propuesta. Van a transferirme inmediatamente las acciones que me corresponden y van a liquidar los dividendos acumulados. A cambio, no voy a presentar cargos legales por malversación ni por manipulación de herencia. ¿Y después qué?, preguntó Carlos con voz temblorosa.
Después vamos a transformar Textiles Morales en algo de lo que papá se sentiría verdaderamente orgulloso. Vamos a crear un programa de becas para hijos de trabajadores que quieran estudiar. Vamos a mejorar las condiciones laborales en la fábrica. Vamos a demostrar que una empresa familiar puede ser exitosa sin sacrificar su alma. Patricia me miró con una mezcla de incredulidad y algo que podría haber sido respeto. ¿Y si nos negamos? Sonreí por primera vez en toda la conversación, pero no fue una sonrisa cruel. No se van a negar, Patricia, porque ustedes saben que tengo razón y porque, a pesar de todo lo que ha pasado, siguen siendo mis hermanos. Tomé el bolígrafo que el notario me ofrecía y firmé el documento que oficializaba mis derechos. Cuando dejé el bolígrafo sobre el testamento, mis hermanos rieron nerviosamente, como si todavía no pudieran creer que todo esto fuera real, hasta que el notario pidió silencio y comenzó a leer las cláusulas finales que establecían los nuevos términos de la herencia. Esa noche, de regreso en mi departamento de doctores, me senté junto a la ventana con una taza de té y miré las luces de la ciudad. En mi mesa de comedor estaban extendidos todos los documentos que habían cambiado mi vida, junto a una fotografía de mi padre donde aparecía sonriendo en la puerta de la fábrica. «Espero haber tomado las decisiones correctas, papá», susurré a la imagen. «Espero que entiendas que elegí el perdón sobre la venganza, la sanación sobre la destrucción». Al día siguiente, regresaría a mi escuela, a mis alumnos de 4º grado que me esperaban con sus sonrisas inocentes y sus problemas de matemáticas. Pero ahora regresaba como una mujer diferente, no como la hermana pobre que había sido excluida de su familia, sino como la heredera que había elegido usar su poder para construir en lugar de destruir. Porque a veces la venganza más perfecta no es lastimar a quienes te lastimaron, sino demostrarles que eres mejor de lo que ellos jamás creyeron posible. Y a veces, la herencia más valiosa no es el dinero que recibes, sino la sabiduría para saber qué hacer con él cuando finalmente llega a tus manos.